Hola, mi nombre es Luis Hernández Quierarlet y pertenezco al grupo 568 de Ciencias de la Salud 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Por esta ocasión les presentaré el esquema de la historia natural de la enfermedad y el tema que estaré abordando en este esquema será el cáncer de endometrio. Pero antes de comenzar veremos unos conceptos básicos para comprender mejor este tema, como ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? Bueno, en cuanto a la salud, en el año de 1946, la Organización Mundial de la Salud la definió como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de afecciones o enfermedades. Además, el ser humano es considerado como un ser biopsicosocial. Esta palabra es un concepto que no forma parte del diccionario que elabora la Real Academia Española, pero que se puede desglosar en tres esferas o factores. La primera es la esfera biológica, que hace referencia a todo lo relacionado con los órganos y sistemas que trabajan en conjunto para la subsistencia. La segunda es la esfera psicológica, y es todo lo relativo a la manera de pensar y sentir. Y por último, la esfera social, que es la interacción y convivencia con otros seres humanos para poder desarrollarse y reproducirse. El equilibrio de estas tres esferas dará como resultado un estado de bienestar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sería tener salud. Por otro lado, la enfermedad es el proceso y fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar psicológico, somático o social. Ahora bien, entonces, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? Bueno, es el curso de acontecimientos que ocurren en el organismo del ser humano desde la acción secuencial de las causas hasta que se desarrolla la enfermedad y termina en el desenlace, que puede ser la curación, estar en un estado crónico o incluso la muerte. Es un modelo que se relaciona con los niveles de prevención y que fue creado por Lever y Clark en el año de 1965. Este modelo puede representar gráficamente cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmitible o no, crónica o aguda. Además, este modelo está conformado por dos periodos. Bien, ahora hablaremos sobre esas dos partes que lo componen. El primero es el periodo prepatogénico, o también conocido como el periodo de génesis. Es un periodo previo a la enfermedad en donde se rompe la homeostasis o equilibrio entre la triada ecológica. Esta triada lo conforman tres elementos: el agente, el huésped y el ambiente. Para el caso del agente o patógeno puede tener dos periodos, de incubación o también llamado clínico, y es donde se espera un estímulo para que el patógeno actúe. Este puede tardar de días a semanas. Y el periodo de latencia, que es similar al de incubación y se presenta en enfermedades crónicas degenerativas, y bueno, para este caso el estímulo puede tardar meses o incluso años. Además, el agente puede ser biológico o no biológico. Para el caso de los biológicos pueden ser bacterias, hongos, virus, etc. Y para los no biológicos pueden ser físicos o químicos. Para los físicos se considera la temperatura, la radiación solar, el ruido, la luz, etc. Y para los químicos se consideran plaguicidas, productos de limpieza e incluso fármacos. El huésped es el ser afectado y en este punto se toman en cuenta los defectos anatómicos, factores biológicos, psicológicos y por supuesto socioeconómicos. Por último, el ambiente, y este serán los ecosistemas, factores físicos, biológicos y socioeconómicos en los que cohabita el huésped. Ahora veremos el periodo patogénico. Este inicia con la patogénesis temprana, en donde el agente comienza a causar daño celular, progresa pero no hay manifestaciones. Después, continúa hasta llegar al horizonte clínico, que es cuando comienzan a presentarse síntomas, por lo que comenzará la evolución de la enfermedad. Aquí se pueden obtener distintos resultados, como la recuperación, por lo que el paciente vuelve al estado anterior a la enfermedad, la cronicidad, que serán enfermedades que permanecen en estados subclínicos, incapacidad, será cuando la enfermedad deje secuelas, o bueno, también puede suceder el caso en el que el paciente no se recupera y lamentablemente muere. Además de las etapas en las que se divide el esquema natural de la enfermedad,
también posee niveles de prevención que se dividen en primaria, secundaria y terciaria. Para el caso de la primaria, se encontrará en el periodo prepatogénico. Actuará sobre la causa del problema para aumentar los factores de protección. En la prevención secundaria, ubicada en el periodo patogénico, se diagnostica, se trata y, de ser posible, se cura. Para el caso de la prevención terciaria, la enfermedad ya estará instaurada, por lo que se busca hacer lento el avance de la enfermedad para así prevenir complicaciones. Esta sería la representación gráfica del esquema. Como ya se había mencionado, posee dos divisiones, el periodo prepatogénico y el patogénico. En el primero encontramos la interacción de la tríada ecológica conformada por el agente, huésped y ambiente. Además, encontramos el primer nivel de prevención. Dentro de esta encontramos el fomento a la salud, que sería relacionada a la alimentación, educación higiénica, higiene mental, exámenes periódicos de salud. En general, es satisfacer las necesidades del bienestar físico, cambios de hábitos, costumbres y creencias desfavorables para la salud. La protección específica son las inmunizaciones como la aplicación de flúor, la eliminación de amígdalas, la protección contra riesgos ocupacionales, el uso de nutrientes específicos como el calcio o la eliminación de focos infecciosos, etc. Durante el periodo patogénico encontramos el nivel de prevención secundaria y terciaria. De la secundaria se obtendrá el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, que se hace antes de que se presenten las manifestaciones clínicas, curar al enfermo antes de que presente daños irreversibles, prevenir complicaciones y secuelas, acortar el periodo de incapacidad o los estudios de laboratorio y gabinete. También tenemos la limitación de daño, que son las acciones terapéuticas para disminuir las consecuencias de una enfermedad, y pueden ser físicos, medicamentosos, ortopédicos, quirúrgicos o psicoterapéuticos. La prevención terciaria es el proceso de rehabilitación física, socioeconómica y psicológica para recuperar a la persona hasta donde sea posible, de acuerdo a sus capacidades que le quedan. La prevención terciaria comprende de la rehabilitación máxima de la funcionalidad, terapia ocupacional, educación de familiares, grupos escolares y empresas para el apoyo de discapacitados, utilización máxima de las capacidades o la protección del paciente inválido. Ahora veremos el proceso de la enfermedad. Esta, como en las anteriores, se divide en dos etapas, la subclínica y la clínica. Dentro de esta se encuentra el horizonte clínico. La subclínica es la fase de invasión de un agente causal a un huésped. En esta etapa se presentan síntomas mínimos o generales, cuyo diagnóstico solo puede confirmarse con exámenes de laboratorio. El horizonte clínico es el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad, mientras en la etapa clínica comprende de los signos y síntomas de una enfermedad, complicaciones, secuelas, daño, incapacidad, recuperación, cronicidad. En cualquiera de estos casos puede recuperar el equilibrio y por lo tanto la salud, y de no ser así, llega a la muerte. Bien, ahora toca explicar el esquema natural de la enfermedad del cáncer de endometrio. Ahora veremos un ejemplo claro sobre este esquema tomando en cuenta esta enfermedad. Comenzamos con el periodo prepatogénico, en donde encontramos la tríada ecológica y sabemos ahora qué es la interacción del agente, el huésped y el ambiente. Bueno, en cuanto al agente, sabemos que es un patógeno biológico y ocurre una mutación de ADN. Del huésped sabemos que tiene 36 años, es del sexo femenino, es soltera y profesora. No posee defectos congénitos y en cuanto a enfermedades genéticas, hay cáncer de boca por parte del abuelo materno y diabetes por parte de la madre. En cuanto a sus hábitos, el paciente no fuma, pero bebe de 2 a 3 copas por mes de alcohol. Alguna de sus costumbres es que bebe en exceso refresco y su nivel socioeconómico es medio. En cuanto al ambiente, el clima es templado subhúmedo. Su presión atmosférica es de 1028. Vive en una zona rural y bueno, la descripción de su habitación sabemos que es propia, es de concreto y su techo es de losa. Y en cuanto a su habitación sabemos que es casa propia, es de concreto y su techo es de losa. Cuenta con drenaje y luz pero no con agua potable.
En cuanto al hacinamiento, que es la cantidad de personas o animales que viven en una determinada habitación, solo ponemos una, ya que el paciente vive solo. Ahora, en la prevención primaria, como ya sabemos también, encontramos el fomento a la salud. En este caso yo coloqué el aumento de las áreas verdes, campañas antitabaco y obesidad e información alimentaria. En protección específica puse embarazo y lactancia, anticonceptivos hormonales, pérdida de peso y actividad física, ya que según mis investigaciones, este tipo de protección específica podría decir que puede evitar a largo plazo que suceda el cáncer de endometrio, ya que según estudios no hay una forma exacta de poder evitarlo. Ahora pasamos al periodo patogénico. En la prevención secundaria encontramos el diagnóstico precoz. Bueno, en este caso el paciente fue a una cita de rutina. Para este momento ella no presentaba ningún síntoma, no era consciente de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Bueno, en la invitación de daño se le realizaron estudios, una biopsia, pruebas de imágenes y se determinó que el cáncer que tenía, el cáncer de endometrio, estaba en etapa 2, así que se llevó a cabo una histerectomía. Una histerectomía es la resección quirúrgica del útero y puede incluir la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino. Y después encontramos la prevención terciaria. Aquí encontramos la rehabilitación. Al paciente se le recomendó visitar a un oncólogo al menos una vez por mes durante 6 meses y después una vez por año para evitar que el cáncer vuelva. En este caso, a ella la única secuela que le quedó fue subir de peso. Bueno, ahora veremos el proceso un poquito más a fondo sobre la enfermedad, la etapa clínica y en la etapa subclínica. Esta enfermedad exactamente va desde la etapa 1 hasta la etapa 4B. Aquí encontramos conceptos básicos como el periodo de latencia, que se presenta en enfermedades crónicas. Puede tardar meses o hasta años en presentar síntomas, como en este caso el cáncer. Y bueno, también es una enfermedad crónico-degenerativa, ya que degrada física y provoca un desequilibrio afectando los órganos y tejidos. Las enfermedades crónico-degenerativas pueden ser congénitas o hereditarias. Bueno, vemos que en la etapa subclínica encontramos la etapa 1. El cáncer crece dentro del útero, pero aún no tiene propagaciones. Pasando a la etapa 2, el cáncer se ha propagado desde el cuerpo del útero y crece el tejido conectivo de soporte del cuello uterino, aún sin propagaciones. Una vez aquí llegamos al horizonte clínico, que como ya había mencionado antes, comienzan a aparecer los primeros síntomas. En este caso se presentó sangrado menstrual abundante, dolor pélvico y ciclos menstruales menores de 21 días. Pasamos a la etapa 3 y para este momento el cáncer se ha propagado fuera del útero. Después de esta etapa sabemos que llegamos a la etapa clínica. Bueno, continuamos con la etapa 4A, que es la penúltima etapa del cáncer. El cáncer se ha propagado al revestimiento interno del recto o de la vagina urinaria y bueno, para este momento ya puede haber propagación. Por último, la etapa 4B, ya habrá metástasis hasta el abdomen y ganglios linfáticos y estos tumores pueden ser de cualquier tamaño. Finalmente, y por no haberlo tratado oportunamente, el paciente muere. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.